Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación a participar en este curso Historia, Pensamiento y Religión en la época de Carlos V. Soy Javier Burrieza de la Universidad de Valladolid y yo lo voy a realizar con una ponencia sobre el proceso de fundación de la Compañía de Jesús y me voy a preguntar, ¿un fruto de la modernidad de la Iglesia? Y en la época del emperador Carlos V. Por supuesto, quiero agradecer a los directores de este curso, los doctores Emilio Callado Estela y Marco Antonio Coronel Ramos, el primero del CEU Cardenal Herrera, el segundo de la Universidad de Valencia. Y enviar un saludo a todos los participantes y lamentar que no nos encontremos hoy en esa querida ciudad de Valencia. Según ha confirmado Stephen Cliche, Ignacio fue el gerente de una empresa floreciente que operaba en el mundo entero, gobernándola con habilidad, con energía, con prudencia. Principios de acción que algunos historiadores han reconocido como métodos modernos de gerencia, entre los que se encontraban las estrategias de comunicación, estableciendo consignas claras, potenciando la eficacia, con una visión global del trabajo. Como gerente, estuvo muy adelantado respecto a su tiempo, indica este autor. Parecía una contradicción ser un hombre práctico y al mismo tiempo tener una intensa vida de oración. Los trabajos que han puesto en marcha los jesuitas desde hace siglos han servido a un objetivo primigenio del instituto, la defensa y dilatación de la fe católica, entendidos desde un proceso de modernización de la Iglesia en el siglo XVI. Era la centuria de la dinamización de la catequesis, del refuerzo sacramental del Eucarístico y de la confesión. Los jesuitas han sido grandes directores espirituales y de la influencia decisiva de la palabra predicada o de la sistematización de las misiones populares. A ello se unía la apertura de nuevos horizontes geográficos con los habitantes que los moraban. Los de la compañía han contado desde el principio con una vocación misionera, canalizada a través de la configuración de una metodología que se ha ido definiendo como propia. Descubrieron pronto el papel que la enseñanza podía tener en el cumplimiento de sus objetivos. En esta introducción presentada a ustedes para provocarlos un tanto, y que continúen conmigo en estos minutos, procederemos a matizar la modernidad de sus aportaciones. En la vida de Ignacio de Loyola se reunieron muchas inquietudes de los horizontes y de las ambiciones de un hombre del siglo XVI, del hombre de la modernidad. Íñigo López de Oñaz y Loyola primero, que ese era su nombre original, Ignacio de Loyola después, poseyó sucesivamente numerosas facetas como hombre de acción, contemplativo, misionero y legislador. Conversó con las más altas jerarquías de lo social, pero trabajó también entre los marginados y los pobres de su momento. Fue hombre de experiencias espirituales intensas, pero también se mostró enormemente práctico a la hora de organizar una nueva forma de vida. No poseía una presencia física arrogante, más bien era de pequeña estatura y delicado estado de salud, pero contaba con una personalidad cautivadora. Ignacio de Loyola, en definitiva, es un adecuado retrato del siglo XVI, de esta modernidad de Carlos V, fundador y autor de una metodología espiritual de éxito brillante que ha superado la propia personalidad de los jesuitas. Me refiero a los ejercicios espirituales. Parecía que su destino estaba escrito en una sociedad estamental donde el papel de los segundones quedaba mucho más reducido. Fue enviado a Arévalo, a la pequeña corte de Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor de Hacienda de Castilla, miembro del Consejo Real, ministro, diríamos hoy, de Hacienda y pariente de la familia Loyola. Junto a un hombre de notable formación, Íñigo de Loyola, habría de encontrar la plataforma que le era menester, incluyendo la formación y habilidades que debía desarrollar. En Arévalo no fue un soldado, sino más bien un secretario, un administrador, un paje. En su piedad pudo tener gran influencia María de Guevara, una tía lejana
que vivía en esa misma villa castellana y que había fundado una comunidad inspirada en la espiritualidad franciscana, dedicada a la atención a los enfermos. Pudo colaborar, aunque de manera más limitada, a pesar de la sacralización que todo lo invadía. No obstante, las puertas que se habían abierto se cerraron de golpe, como ocurría con los juegos en todos los juegos políticos. Una Castilla en época de turbación en la que fue necesario hacer mudanza. La decaída en desgracia de Velázquez de Cuéllar se produjo entre 1515 y 1517, con la muerte de Fernando el Católico y las vísperas de la llegada de su nieto, adolescente y heredero, Carlos de Gante, el futuro emperador. Íñigo de Loyola pudo contemplar que los honores terrenales se desvanecían pronto. Otra cosa diferente era que se percatase de ello, antes de ese proceso espiritual que llamamos conversión. Navarra, la corona que había sido anexionada en 1512, estaba gobernada por el virrey Antonio Manrique de Lara, el duque de Nájera. En esos 4 años que Íñigo permaneció a su lado, destacó como un cortesano de confianza, gentilhombre y secretario, sin estar alejado de las acciones bélicas requeridas en ese reino en los primeros años de la anexión. Con todo, pudo encontrarse Íñigo de Loyola en Valladolid en 1518, cuando se produjo la entrada de Carlos I como rey de Castilla en la villa donde habían sido convocadas las Cortes. 2 años después, el virrey le enviaba una misión diplomática hasta la villa ducal de Nájera, en la cual demostró sus habilidades negociadoras y también sus capacidades de organización y actitudes políticas, cualidades que demostrará muchos años después. Al intentar recuperar los navarros su antiguo estatus, Íñigo de Loyola participó del ambiente de guerra civil de las comunidades, contiendas muy resaltadas por sus biografías en la defensa numantina de la fortaleza de Pamplona. Un ejército francés avanzó sobre Navarra, sitiando la ciudad de Pamplona. Ante el deseo de muchos de entregarla sin presentar resistencia, Íñigo se retiró con un grupo hasta la fortaleza inconclusa, situada en la parte alta de la ciudad. El desenlace ya lo conocemos. Stefan Cleche indica que la bala de cañón destrozó la pierna y la carrera de este joven guipuzcoano tras haber aspirado a un futuro cortesano y caballeresco. En la convalecencia que desarrolló en la casa de Loyola, empezó a fraguarse el segundo de los hombres del siglo XVI que llevaba dentro, olvidando las aspiraciones cortesanas. Quizás el episodio de transición lo encontremos en ese deseo de este hombre de 30 años ya maduro, que manifestó por leer lo que estaba de moda entonces: los libros de caballería, los mismos a los que era aficionada doña Teresa de Ahumada y su madre doña Beatriz. A falta de pan, los libros que cayeron en sus manos fueron las vidas de los santos, que eran los modelos vitales que se proponían como dominantes en esa sociedad sacralizada. La fuerza de las hagiografías, eso sí, será todavía mayor en las décadas posteriores a la de este año de 1521. Fue el tiempo de la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, además de la leyenda áurea de Jacopo de la Vorágine. Todos ellos eran un bestseller en la literatura espiritual bajo medieval, una lectura que condujo a repensar la vida, imitando a los santos, generando la reflexión y la meditación que conducía a un elemento clave en la espiritualidad ignaciana, la discreción de espíritus. Había aparecido la necesidad de tornar de vida. Había nacido el hombre que se encontraba fascinado por el rigor y las penitencias, que ayunaba y se flagelaba, que sentía odio hacia su vida pasada. Desde ahí se entiende un proceso que se ha querido convertir en momentáneo y reducir a las 10 letras que componen la palabra conversión. En los jesuitas y en sus trabajos se repite en numerosas ocasiones: conversión. En la autobiografía dictada por Ignacio de Loyola se dedicaba unas pocas palabras a definir la anterior forma de vida. Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de las armas con un grande y vano deseo de ganar honra. A pesar de la sacralización, no se invalidaba la existencia de costumbres morales que podían ser consideradas como licenciosas.
Entre ellas encontramos su posible paternidad, el tráfico de armas o los enfrentamientos violentos con otras personas donde cobraba un especial protagonismo el honor. Eso pertenecía a su anterior modo de vida, donde se había manifestado vanidoso, muy preocupado por el cuidado de la vestimenta y el peinado. En aquella autobiografía pudo detallar más, aunque estas palabras si existieron en el texto, pudieron ser eliminadas para promocionar una vida más limpia. En la creación de esa nueva imagen de la santidad del barroco tendría mucho que ver la biografía oficial que se encargó a finales del siglo XVI a Pedro de Rivadeneira. La conversión de Íñigo de Loyola fue visible a través de signos externos, por los vestidos del peregrino, el abandono de lo físico, el desinterés por lo corporal, los rigores penitenciales, la abundancia de experiencias místicas, la fascinación por pisar lo que había pisado el Salvador en Jerusalén, en Tierra Santa. Al mismo tiempo que meditaba y trataba de recuperar el tiempo perdido, ayudaba a los enfermos en los hospitales, atendía a los marginados y plasmaba como fruto de sus experiencias místicas toda una nueva espiritualidad que iba a contar con un gran éxito: los ejercicios espirituales. La cueva de Manresa representa este tiempo hace ahora 500 años. Precisamente en Montserrat pudo tener gran influencia el libro Ejercitatorio de la vida espiritual, escrito por el abad reformista García Ximénez de Cisneros, sobrino del cardenal franciscano, un monje benedictino que se encontraba bajo la influencia de la devotio moderna. Viajero y peregrino, en un tiempo en el que viajar era una acción placentera, no era una acción placentera, lo hizo Íñigo de Loyola a Tierra Santa, sin confiar en lo material, aunque tuvieron que pagarle la travesía hasta Gaeta. El viaje partía desde Venecia, exigiéndose a los peregrinos que se agrupasen. Se necesitaba dinero para realizarlo, lo que parecía una contradicción ante el deseo de radicalismo en la pobreza que había defendido para sí Íñigo de Loyola. Su proyecto más inmediato era permanecer para siempre allí, contando no solamente con una actitud mística, sino también con una apostólica. El superior de los frailes le eliminó estas intenciones, aprendiendo desde entonces a valorar la autoridad de la Iglesia. El sosiego del peregrino, retratado de manera minuciosa por Manuel Ruiz Jurado en su obra El peregrino de la voluntad de Dios, comenzó a llegar lentamente en su proceso de formación desde Barcelona, tras su regreso de Tierra Santa, pero muy especialmente desde París, dentro de una Europa en expansión cultural. El hombre ascético y de penitencias que jugaba a ser santo, de una manera llamativa, había decidido no huir del mundo, sino que comenzó a vislumbrar su camino en la acción apostólica. Lo movía a ayudar a las ánimas. Era menester aceptar algunas estructuras del mundo para desde ellas poderlas cambiar. Algunas de ellas eran las propias de la formación intelectual dentro del humanismo. El primer paso fue aprender latín, como piedra angular de la enseñanza secundaria. Si además pretendía comunicar sus experiencias a los demás, tenía que hacerlo a través de la seguridad que proporciona el conocimiento. Descubrió también que para el estudio había que vivir la tranquilidad, no poniendo el todo en experiencias espirituales que podían distraer. Pasó con desgracia por las ciudades universitarias castellanas de Alcalá, Valladolid y Salamanca, aunque en París, entre 1528 y 1535, se matizaron los anteriores arrebatos penitenciales. El encuentro definitivo con sus compañeros se habría de producir cuando entró de porcionista en el colegio de Santa Bárbara, y fueron el saboyano Pedro Fabro y el navarro Francisco Javier, de duro de ganar para la causa, con los que compartía aposento y con los que empezó a nacer de alguna manera este proyecto. En ese momento nacía el tercer hombre del 600 que hay en Ignacio de Loyola: el cortesano, el asceta, el reformador. Se empezó a llamar Ignacio de Loyola, un cambio de nombre que nunca explicó.
Algunos de sus compañeros hablaban de la elección de un nombre que fuese aceptado por todos internacionalmente. Expresaba así su veneración hacia Ignacio de Antioquía, un santo de los primeros siglos del cristianismo, pues las etimologías de Íñigo e Ignacio no coinciden, no tienen nada que ver. Este colegio parisino de Santa Bárbara contaba con una orientación más abierta y humanística. La formación teológica que recibió fue eminentemente tomista, con la base de la Suma Teológica del doctor Angélico y el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, tan atacado por Martín Lutero en su primer tiempo de reforma, cuando la reforma era una lucha de escuelas. Una orientación tomista que fue recomendada años después y desde las constituciones de la compañía al conjunto de los jesuitas, pero también matizada y progresivamente matizándose. En los colegios de París se aplicaba una pedagogía relativamente nueva conocida como el modus parisiensis. En el mismo se apostaba por la división de alumnos en clases, según el nivel de sus conocimientos, pasando de una clase a la siguiente con la aprobación de los consiguientes exámenes. La lengua utilizada en exclusividad era el latín, dando más importancia en las clases a la ejercitación que al conocimiento teórico. Los fallos se castigaban y existían horas de repetición para profundizar en las lecciones. Ese modus parisiensis se adaptó posteriormente a los colegios de jesuitas, pero con el añadido de la virtud cristiana, en convivencia con los autores clásicos griegos y latinos. Ignacio de Loyola se había formado en sus estudios, se había agrupado con otros en un ámbito internacional como era París, un ámbito internacional de amigos en el Señor. Se había percatado de la realidad de la vida, había discutido y discernido sobre la situación de la Iglesia, acerca de lo que significaba la crisis y la reforma. Sus experiencias como director de ejercicios le habían convertido en maestro del espíritu. La metodología que había conocido le había permitido estructurar su doctrina y conocer recursos y posibilidades para transmitirla. Junto a aquel tercer hombre, acompañado de otros compañeros en el camino, fueron estableciendo un objetivo, unos medios para conseguirlos, un servicio prestado y puesto bajo la autoridad del Papa, un modo propio de proceder que les distinguiese de lo que hasta ahora había existido. La compañía, sin contar todavía con este nombre, no era una obra individual, sino una reflexión colectiva y un discernimiento prolongado. Todavía en el voto de Montmartre del 15 de agosto de 1534 no existía una intención fundadora, aunque sí imitadora de Cristo y con un eminente sentido práctico. Concluida su formación, y en caso de no poder emprender la peregrinación de los primeros compañeros a Jerusalén, como lo había hecho él en un plazo razonable, se pondrían a disposición de lo que el Papa gustase de encomendar. ¿Por qué deseáis tanto ir a Jerusalén? Buena Jerusalén es Italia para hacer fruto en la Iglesia de Dios, les decía Pablo III Farnese. La amenaza de los turcos los hizo presentarse peregrinos pobres, teólogos de París, capaces de concebir esperanzas al Papa Paulo III acerca de la reforma de la Iglesia. Quien antes había denunciado a Ignacio en París, el doctor Pedro Ortiz, consejero del Hospital de Santiago de los Españoles, se los presentó al pontífice. El martes de Pascua de 1537 fueron invitados los que habían llegado hasta la ciudad eterna a la mesa del Papa, y allí recibieron las preguntas de otros teólogos. Paulo III se mostraba amante de la teología y del humanismo, alabando las respuestas dadas por los jesuitas, nombre que no recibían todavía estos sacerdotes. Para trabajar se empezaron a dispersar, predicando en las plazas. A los que les contemplaban les impresionaba el desinterés con que lo hacían, viviendo pobremente y sin recibir estipendios por sus ministerios. Si les preguntaban a quién pertenecían, ellos respondían que a la compañía de Jesús, pues a su propósito, Jesucristo, deseaban servir. Su bagaje era el de 10 prestigiosos sacerdotes reformados. Así se les conoció precisamente en Roma, los preti riformati, suficientemente preparados teológicamente y atractivos en el socorro que prestaban a los enfermos y a los pobres.
Era el embrión de la compañía, pues ya en la Ciudad Eterna dos de los compañeros que leían en la Universidad Pontificia de la Sapiencia, Pedro Fabro y Diego de Laínez, mientras que el maestro Ignacio se dedicaba a impartir ejercicios, ellos estaban en esas lecciones. Y a los ejercicios, Ignacio se les impartía a personas importantes de Roma, sobre todo aquellos que podían colaborar de manera eficaz con el Papa en las tareas de la Reforma Católica, así como en la preparación del concilio que se habría de convocar finalmente en Trento en 1545. También se despertaron las primeras oposiciones. Se advirtió que los iñiguistas habían sido perseguidos por la Inquisición en España, Francia e Italia, creándose un clima de prevención hacia los primeros compañeros. Estos eran muy diversos en nacionalidades, caracteres, talentos, procedencias sociales y biografías espirituales. Ignacio de Loyola se fue convirtiendo en un líder carismático, encontrándose en común para la oración y el diálogo espiritual. A través de sus compañeros descubrió la dimensión eclesial de su misión. Hallamos aquí el centro del tercer Ignacio, el sacerdote fundador. Todos ellos participaron de un proceso de discernimiento, en el cual consideraron que si nombraban un superior para todos ellos, podría ser más fácil el mantenimiento de la identidad del grupo. En el caso de que adquiriesen una dimensión oficial y de continuidad, se habrían convertido en una nueva orden religiosa que era menester aprobar. Los debates para decidir todo lo que pretendían comenzaron en la Cuaresma de 1539. Todos pensaban que tenían que mantener esa unidad. Más tiempo les llevó la decisión de prestar obediencia a uno de ellos, eligiéndole como superior. Consideraban que la obediencia facilitaba la cohesión entre los compañeros, que era una puerta abierta para profundizar y ejercitar sobre muchas virtudes, oponiéndose a la soberbia. Sin duda, el Papa era su superior, pero éste no podía ni debía entender sobre sus vidas particulares. El posterior voto de disponibilidad al pontífice por parte de los profesos de la compañía, que se ha conocido erróneamente como de obediencia al Papa, se debía manifestar desde los encargos apostólicos y no desde la protección o adhesión política y teológica. La Compañía de Jesús había sido fundada para conseguir la defensa y dilatación y propagación de la fe. El fin de esta compañía es no solamente atender la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la misma intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de las de los más próximos. Así encabezaba Ignacio de Loyola el examen incluido en sus constituciones. Pero también, como exponía en la fórmula del Instituto aprobada por Julio III, los medios para conseguir esta defensa eran las predicaciones, las lecciones públicas, las confesiones, los ejercicios espirituales, la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños y a los más ignorantes, de entre los alumnos, la atención espiritual a los desatendidos como presos en las cárceles, enfermos en los hospitales, y todo ello de manera gratuita. En resumen, eran los ministerios de la palabra. Tradicionalmente la Compañía de Jesús se ha convertido en la imagen de la Contrarreforma, el barroco católico, la Iglesia triunfante, que luchaba contra Lutero. La identificación necesita ser matizada. Fue el historiador del Concilio de Trento, Hubert Jedin, el que definió la Reforma católica como un proceso de renovación interior que venía produciéndose en la Iglesia antes del comienzo de la Reforma de Lutero. Contrarreforma, sin embargo, y continuando con Jedin, se había referido a la recuperación del terreno perdido por parte de los católicos ante el avance de los protestantes. Concebía este autor que las decisiones del Concilio de Trento eran un producto de estos dos conceptos de reforma y contrarreforma. Una conceptualización que además fue apoyada por historiadores no católicos desde que en 1946 Jedin publicase su primer y pequeño estudio. Con Agostino Borromeo habría que preguntarse dónde habría de situarse a Ignacio de Loyola. En realidad la Compañía de Jesús no se convirtió en una reacción contra la Reforma protestante, pues según escribió el fundador a Pedro Canisio, uno de sus primeros y principales jesuitas en Alemania, esta labor de combate debía recaer y corresponder a los príncipes. Tampoco expuso Ignacio de Loyola los males de la Iglesia dentro de un programa al estilo de lo que había propuesto Erasmo de Róterdam. No pensaba que el problema de la Iglesia fuese el papado, en el que muchos reformadores centraron sus inquietudes. Pensaba Tellechea
que a un reformador había que exigirle, para conceptualizarle de esta manera, un carisma que implicase su disconformidad con el entorno a través de una actitud crítica y un deseo de cambio concretizado en un programa. Ignacio de Loyola, como hemos visto, una vez experimentada en su persona la mudanza, no solo procuró su propia salvación, sino también la de los prójimos, logrando en sucesivas reformas individuales un cambio general para la Iglesia. Sin el primer escalón interior, las inquietudes hubiesen sido pasos dados en el aire, según defendían algunos de los reformadores de aquel momento. Uno de ellos fue Juan de Ávila, imprescindible en los primeros instantes de la Compañía, a pesar de que nunca llegó a formar parte de ella, pero sí muchos de sus discípulos. Como decíamos, en Ignacio de Loyola no se encuentra un memorial de reforma, aunque aportó un programa moderno de transformaciones a través de la acción, esos ministerios de la palabra. Nunca redujo su concepto de iglesia a la autoridad pontificia y a sus cabezas subalternas, aunque reconocía que desde allí se podía comenzar a cambiar, sino que extendía la responsabilidad a todos y cada uno de los que profesaban la fe católica. Ignacio de Loyola mantenía un camino de reforma dentro de la unidad, aunque contribuyendo por elevación a través de una serie de pautas. Agostino Borromeo cree que en un siglo XVI tan controversista en lo religioso no admite concepciones categóricas. Se terminaba con tesis tan difundidas entre los alemanes o entre la historiografía alemana como las que acentuaban el carácter progresista de la Reforma protestante y tildaban de reaccionaria a la contrarreforma católica. Nuevos conceptos fueron los que definió Jean Delimot en su obra El catolicismo entre Lutero y Voltaire. Hablaba del concepto de cristianización de masas ante los importantes restos del paganismo y de supersticiones que sobrevivían en la población, sobre todo en la campesina. Desde el conflicto religioso protagonizado por Lutero, ambas reformas habían dado respuestas diferentes ante estas supervivencias. Reinhardt concibió este proceso como una modernización entendida como un paso hacia adelante para superar las estructuras institucionales de la Baja Edad Media. Así la Compañía se convertía no en un elemento de restauración, sino de innovación, a través de una organización práctica y eficaz. El concepto de confesionalización no solamente se reducía a las instituciones, sino también a las prácticas religiosas, y a los comportamientos generados desde las mismas. El propio Reinhardt definía el tiempo desde los años 20 del XVI hasta el siglo XVIII como la edad de la confesionalización, el coincidente con lo que llamamos la antigua Compañía. Se vinculaba este último concepto con el de disciplinamiento social. La confesionalización se convertía en una primera fase del disciplinamiento, muy asociado, por otra parte, con la consolidación del Estado absoluto y la obediencia política. En la historiografía española, esto lo ha desarrollado el profesor Jaime Contreras, relacionándolo con la asociación entre la Iglesia y el Estado, que había tenido también una vinculación con los comportamientos. Así el ordenamiento religioso se unía al político y social, desembocando en una uniformización de conductas, gracias a los rituales y símbolos que servían por igual al Estado y a la Iglesia. Todo ello en una sociedad sacralizada, donde el poder político y religioso compartían objetivos dentro de un mismo horizonte. El mencionado Agustino Borromeo propuso, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola, aplicar ese concepto de disciplinamiento social unido a la reforma interior al propio fundador de la Compañía, tal y como había hecho Paolo Prodi con otras personalidades post-tridentinas. En el caso de tener que hablar de un cambio individual, un cambio favorable para el mismo, eran los propios ejercicios espirituales el texto esencial. Las constituciones, por ende, se podían asimilar al disciplinamiento, aunque también poseían importantes dosis espirituales, por supuesto. El jesuita vivía también en el proceso interior y exterior de su citada doble vocación. Ignacio de Loyola tenía muy claro esta proyección de los trabajos hacia el exterior. La Compañía se convertía así en un elemento fundamental de esa confesionalización y de ese disciplinamiento. De hecho, las estrategias y medios del mismo
se irán concretando en los trabajos y ministerios de los jesuitas, en los citados de la predicación, de la confesión, de la enseñanza de la doctrina cristiana, de las misiones populares, así como la de la enseñanza en sus colegios, sobre los que también aplicaremos un concepto de modernización, no única y exclusiva de la compañía. Los jesuitas deben ser mejor entendidos desde sus trabajos al servicio de un proceso más que desde la identificación tradicional con las banderas de la llamada Contrarreforma. En todo ello podemos profundizar aún más en nuestra reflexión escrita. Muchas gracias por su atención.